Dios les bendiga, amigos y hermanos. Bienvenidos a participar en nuestro programa devocional Palabras para una vida abundante. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 3 y 4, Biblia Versión del Peregrino, dice así: El poder divino nos ha otorgado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, haciéndonos conocer a aquel que nos llamó con su propia gloria y mérito. Con ellas nos ha otorgado las promesas más grandes y valiosas para que por ellas participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción que habita en el mundo a causa de los malos deseos. Hombres a los que Dios hace promesas. Partimos de algo muy concreto y claro, según el texto, y es el hecho de que Dios nos ha dado valiosas promesas eternas, como también dice Reina Valera, preciosas y grandísimas promesas, con la finalidad de que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina y por consiguiente, dice, escapemos de la corrupción que hay en el mundo. Porque cuando la atención se centra en todo lo que Dios ha prometido para los que creen, queda fácil librarse de las condiciones esclavizantes del pecado y la maldad. Ahora bien, ¿qué tenemos nosotros que hacer para recibir tan excepcionales promesas? Aunque parezca un tanto extraño, pero lo único o mejor, todo lo que se tiene que hacer es creer. Como también dice el mismo texto a renglón seguido en el versículo 5, siendo diligentes en tener fe. Así pues, Dios nos da todo, digámoslo así, todo un paquete de virtudes lleno de las posibilidades para que vivamos bien, pues en ello están todas las cosas que necesitamos saber y entender para nuestra felicidad. Y claro, Dios empeña su palabra, la cual es fiel y verdadera, para que esto se cumpla a cabalidad. A propósito, es por su palabra que estamos nosotros hoy aquí. Gloria a Dios. ¿Cuánto se ha perdido la humanidad por haber desconocido e ignorado recursos grandes que Dios ha dado y que al venir de Él, por supuesto que hacen parte de sus grandes promesas? Si hablamos de recursos naturales, tenemos por ejemplo que elementos tales como el sol, el petróleo, el agua, entre muchos otros que sirven para producir energía y luz, y sin embargo, y a pesar de todo este almacén de recursos, el hombre a oscuras, es decir, vivió en tinieblas por muchísimo tiempo. Lo mismo podemos decir en relación a los recursos espirituales y de salvación. ¿Cuánto tiempo hace que Dios es Dios, que es todopoderoso, omnipotente, santo, sublime, en fin, una eternidad? Y sin embargo, el hombre cada vez más lejos y más perdido de su realidad existencial. ¿Cuánto tiempo hace que Dios ha venido hablándole a los hombres acerca de los beneficios de su gracia, pero ellos no se dan por entendidos? En el libro de Jeremías, en el capítulo 6, versículos 16 y 17, dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Qué promesa bien grande. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Como se puede ver en el texto, ellos no hicieron ni lo uno ni lo otro, pues dijeron, no andaremos
y no escucharemos. Y la historia se repite generacionalmente. ¿Cuántos milenios han pasado, pero el hombre no se da por entendido, no sabe, no entiende cómo aprovisionarse y disfrutar de todos los recursos que Dios ha venido dando desde siempre? La Biblia, como palabra de Dios que es, desde un comienzo plantea que todo lo creado es bueno y bueno en gran manera. Y es que la mayor fuente de vida y de poder es Dios, y a Él lo tenemos a nuestro alcance, que es lo más importante. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Lo que ha sucedido es que no lo hemos creído y entendido bien. Se podría decir que la humanidad, habiendo sido creada por Dios, pero por la ignorancia y desobediencia, no ha aprovechado y mucho menos disfrutado de su gracia y su bondad. Y hablando de las promesas de Dios, en el libro de Malaquías también dice así: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Malaquías capítulo 3, versículo 20. Eso de ser sol de justicia es una manera de decir que su sola presencia es suficiente para enriquecernos eternamente. A propósito de eternidad, el cielo es un lugar o nivel de conciencia tal donde los seres humanos estarán tan desarrollados, perfeccionados y capacitados en el programa de Dios, así que no se perderá nada de lo que saliendo de él pueda llegar al hombre y sin que éste a su vez no lo aproveche. Por eso la eternidad es cercanía con Dios. Al contrario, la condenación del hombre es su alejamiento de Dios. Pero surge la inquietud: ¿por qué el ser humano no se ha apropiado de tan preciosas y grandísimas promesas? Bueno, el mismo texto lo dice. Lo que pasa es que es necesario temer su nombre. Y temer a Dios tiene relación con creer y obedecer a Él. Así que esta afirmación lo que significa es que hay que creer plenamente en Dios para recibir esas promesas maravillosas. Ya en el Nuevo Testamento también se enseña que a la fe o acción de creer se deben añadir ciertas virtudes actitudinales, todo lo cual supone que el ejercicio de creer en Dios es un proceso permanente y creciente. Por lo cual dice la misma carta de Pedro, en la primera carta, en el capítulo 1, versículos 5 al 7: por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Como se puede ver, este proceso creciente de fe para disfrutar las grandes y preciosas promesas de Dios es algo que solo se logra mediante el ejercicio devocional continuo, algo que se va dando en el conocimiento por la palabra, constancia en la devoción a Dios, crecimiento en el afecto fraterno y el amor. Y claro, como complemento, desde luego que debe estar la oración, el estudio de la Biblia, la participación comunitaria en las reuniones cúlticas y todo aquello que conlleve a la devoción personal permanente.
De esa manera podemos ser los hombres y mujeres a los que Dios hace promesas. Muchas reflexiones podemos hacer al respecto de la abundante provisión de Dios y sus promesas de bien. Como también dice en otro texto, yo conozco mis designios sobre ustedes, designios de prosperidad, no de desgracia, pues les daré un porvenir y una esperanza. Libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, en la Biblia del Peregrino. Frente a este panorama tan prometedor que refleja la presencia de Dios en el mundo, surge entonces la pregunta obvia: ¿por qué en este universo cargado de amor y de promesas de Dios, la gente se muere por falta de afecto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se disfruta de su amor? Y peor aún, muchas personas hasta llegan a pensar que Dios es quien necesita de su amor y comprensión, pues hay quienes pretenden, si se me permite el término, canjear con Dios algunos beneficios, diciendo que entregan algo de ellos a cambio de la bendición de Dios. Claro, es el colmo del atrevimiento e ignorancia de la gente que no teme a Dios. Como dijera alguien, ¿por qué colocar una vela para alumbrar al autor de la luz? Es decir, Dios está para alumbrarnos en su amor y no para tener nosotros que alumbrarlo a Él. Definitivamente, para hacer efectivas las promesas de Dios, se requieren seres humanos con el perfil de Dios, un perfil que debe ser moldeado por la fe, por lo cual la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que quien se acerca a Dios, según este texto, debe creer que le hay. Es creer y conocerle desde una postura de humildad. Por ejemplo, no hay un hombre que haya alcanzado tal cercanía a Dios como lo hizo Jesús, como lo fue Jesús. Y una de sus condiciones de virtud como persona creyente es su humildad, por lo cual el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29, habla de que es manso y humilde de corazón. La humildad ligada a la fe nos capacita para heredar las promesas de Dios. La condición de ser humilde atrae a las personas a Dios. Y tal condición o tal estado de vida se denomina en la Biblia como ser participante de la naturaleza divina. Claro, la idea no es que seamos igual a Dios, sino que al participar y ser beneficiarios de sus promesas, nos constituimos en herederos naturales de su bendición. Las personas se han dedicado mucho tiempo a cuidar su prestigio, su fama o la grandeza que presumen tener. Y lo que se hacen con todo esto es corromper sus pensamientos, olvidándose de Dios y por tanto alejándose más y más de sus promesas. Se puede decir que pretendiendo cuidarse a ellos mismos, se van perdiendo la oportunidad de ser cuidados, de ser guiados, de ser protegidos por Dios a través de su palabra. Las promesas de Dios son la solución a todas las crisis de la humanidad, que a pesar de lo impredecible de muchas de ellas, de esas crisis y su difícil manejo, todo ello ha servido y seguirán sirviendo para reflejar a las claras la poca o nula capacidad que el hombre tiene de vivir tranquilo y en paz cuando no teme a Dios. La invitación es para que tomemos este mensaje con prontitud,
sabiendo que fuimos creados para que heredemos bendición. Es posible que usted se sienta perder el amparo divino y como que Dios no lo oye, no lo escucha, que tal vez se olvidó de usted. Pues no es así. Permítame decir que hoy la respuesta está cerca, está en su corazón, por el compromiso que hoy mismo puede hacer para confiar plenamente en Él. Lo invito a creer, lo invito a echar mano de esta riqueza espiritual. La palabra de Dios está llena de promesas de principio a fin, pero no son cosas mágicas ni superficiales, sino el fruto de la perseverancia y el compromiso de vivir por fe. Pidamos entonces a nuestro Dios y Padre que nos ayude a creer y obedecer su palabra, que no distraigamos nuestra atención en cosas que no proceden de una fe real y sincera, que podamos más bien disfrutar de la eternidad desde ya, obteniendo la garantía de las promesas eternas. La canción de nuestra iglesia dice así: en ti la esperanza se hace vida, contigo lo eterno ya es aquí. Oremos todos. Padre soberano, hoy venimos ante tu presencia con regocijo y damos gracias por las preciosas y grandísimas promesas que están dadas en tu palabra para cada persona, para cada uno de nosotros. Pero preocupa, Señor, que esas promesas no se puedan hacer efectivas, y todo por causa de nuestra incredulidad. Por tanto, te pedimos, oh Dios, que nos ayude en esta necesidad, porque es una necesidad que tenemos, que la humanidad tiene, Señor, de creer. Como dijeron algunos hombres a Jesús en su momento, Señor, también nosotros podemos decir y pedir hoy: ayuda nuestra incredulidad. Padre Santo, que cada persona que oye este programa pueda llenar su vida de razones grandes y abundantes para creer y disfrutar las promesas de Dios dadas para el bien de la humanidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.